19 y que dejaron claro que la luz tenía comportamiento de onda. Otro clásico, la doble rendija de Young. Pasa un haz de luz por dos rendijas y verás cómo, en vez de dos franjas en la pantalla, encuentras un montón de franjas consecutivas. Estamos viendo una onda sumarse en ciertas zonas y cancelándose en otras. No, vamos a la misma. Bueno, retomando lo del el video anterior, explico, ¿no?, en breve lo que fue el fenómeno anterior. O sea, cuando tú lo pasas por a través de un orificio, bueno, él trata de expandirse, ¿sí? Entonces va a tomar una trayectoria según la frecuencia con la que, así podríamos calcular la frecuencia con la que está viajando, dependiendo de su distancia, ¿sí? Y esto nos daría, esta distancia nos daría como resultado su velocidad de la luz, ¿sí? El punto de incidencia por los puntos claros, con la frecuencia con la que están dependiendo del objeto que está emitiendo el fotón, sí, nos daría la frecuencia, ¿no? La frecuencia con la que salen del objeto. Ahora también cabe mencionar que aquí va a haber la variante de que el objeto, obviamente, si tienes un objeto, en este caso pondríamos el Sol, y tienes un punto donde sale, mientras que se forma aquí el fotón, no podría salir aquí directamente el siguiente fotón. Vamos a verlo si nos acercamos de forma macroscópica. Teníamos un fotón, pero como él está generando, entonces tendría que si el siguiente fotón que estaría generándose tendría que estar desplazado, ¿sí? Eso, como verán, va a seguir explicando cómo, por qué es tan oscilante, porque por ejemplo el caso de la rejilla, tú pones una rejilla, ya dijo la rejilla, ¿no? O sea, está así, entran aquí los fotones, sí, o una rejilla o dos rejillas, cuantas quieran. Al final del día, cuando pase a través de esa rejilla, sí, ahora no vamos a tener los aros, ¿no? Como expresa aquí, sino vamos a tener líneas, ¿no? Pero la central, ¿sí? Como lleva mayor velocidad de inercia, el fotón, la central tiene que tener mayor cantidad, las demás se van a ir difuminando, ¿sí? Y eso explica el por qué se hacen estas, por qué a la contraparte se ven líneas, ¿no? Entonces, no tendría por qué ser una onda. Más bien yo venían diciendo que en el caso de lo que explica aquí el amigo, más bien se profundizó o se profundiza mucho en la temática de que si es materia o si es una onda, ¿sí? Y más bien entonces tendrían que expresar en los libros para que les quede más claro si es una onda, qué es una onda y qué es materia, ¿sí? Entonces cuando se separe más esta brecha, al grado de ya no tener dificultades para su reconocimiento, entonces ahora sí podrán identificar que esto es materia. Entonces, con el video anterior explico el porqué el de los aros, y en pues quiero explicar por qué ¿no? Entonces no es una onda, ¿no? Hay otra cosa que venía pensando ahorita para poderlos explicar un poco más claro. La luz no es visible, en realidad no es visible. Lo que es visible es, vamos a ponerlo así, la forma en la que cambia dependiendo de la incidencia, ¿sí? O sea, si incide en un objeto X, y si ese objeto tiene la propiedad de refractarlo, de no tener dificultad de vamos a decirlo, de no alterar su trayectoria, entonces no lo vas a poder ver. Así, de esa misma forma, por ejemplo, los cristales, hay una muy pequeña cantidad que alcanzarías a ver. Entre más perfecto sea el cristal, lo único que lograrías ver es que, por ejemplo, si tenemos un cristal
y ese cristal es bueno, más cercano a la perfección, en realidad cuando vengan los fotones cambiarían su dirección, ¿sí? Y eso explicaría por qué los cristales, entre más perfecto sea, sin problemas en su estructura, ¿sí? No ves que incida hacia ti. Vamos a poner que tú te encuentras este en este lugar, ¿no? En este ángulo, no en la trayectoria directa del haz de luz que lo está incidiendo, ¿no? Si no te encuentras en esta trayectoria, entonces tú no lo puedes ver, pero sí alcanzarías a ver cuando llega hacia sus costados, verías un poco de luz, porque en realidad la luz tomaría esa dirección. Sí, la luz que se quedara en el objeto tomaría la dirección de ir a los costados, y eso sí los alcanzamos a ver, ¿no? Y volvemos a la misma, entre más perfecto sea su costado, menos podrías ver, al grado de que entonces solo verías las esquinas. Y así. Ok, entonces, bueno, después por ello cuando atraviesa un objeto, y aquí la ubicación, ajá, el objeto como un sólido, como un gas, aquí, así es como ya los empezamos a identificar, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? La discernir estas cosas, pues en realidad no solamente hacemos un análisis sobre lo que está sucediendo, sino los factores a su alrededor, ¿no? Si se encuentra en el espacio, vamos a decirlo, en el cielo, entonces podríamos decir, no, pues es que se está comportando como un gas. Pero vuelvo a repetir, o sea, la materia ya lo vinieron redefiniendo. Antes era de solo existe sólido, gas, y les llamamos estados de la materia. Ya después ahora son estados de agregación de la materia. Entonces en realidad yo en lo personal creo yo que sería lo más sano es dejar de definirlo así, sino si la materia se comporta de la misma forma, aplicando las mismas energías en iguales condiciones, entonces podríamos decir que lo que tú ves como gas, en realidad lo que tiene es que tiene menos presión, ¿sí? Su comportamiento es sobre la atracción gravitacional, ¿sí? Reacción, sí, gravitacional, la permite mantenerse en la, vamos a decirlo, en la parte tangible sobre la que caminamos, que sería la Tierra, ajá. Pero por ejemplo la materia de lo que es lo que le decimos líquidos, uh-huh, pues en realidad lo que tiene menos es un comportamiento donde se desplazan mejor las moléculas entre sí, o sea, la atracción electromagnética que tienen entre sí las partículas y la facilidad con la que con la que pueden cambiar su posición atómica, entonces le permite tener un mejor flujo, ¿no? Entonces también para el gas, ¿no? A lo que le llamamos gas, en realidad pues es la misma materia, con mejor con mejores facilidades para desplazar las moléculas, ¿no? Entonces, bueno, sí sí, bueno, terminaré con este video que aún así habrá un lluvia de estrellas, pero lluvia de ideas, perdón, que no es fluyan, pero bueno, lo que pasa es que se pregunta por qué el énfasis sobre estas cosas, es que después mostraré precisamente pues una serie de cosas que lo demuestran, y el comportamiento mecánico ya de la materia, y bueno, la eficiencia que tiene tendría que tener un sustento. Es muy sencillo mostrar qué tan equivocado se mantiene, nos mantenemos solo por el hecho de tener el conflicto de que pues es que a mí me lo dijo, lo escribió Elber, o lo escribió Tesla, o lo escribió X, y entonces no se puede contradecir hasta que llega alguien y que tiene
un poder monetario convincente, entonces lo escribe así. ¿Y por qué tiene que ver eso? Porque no se trata, la gente, el promedio día no, es que es porque así nos funciona, ¿no? Porque si partimos, por ejemplo, el caso de Galileo, que es la historia, una de las historias más conocidas, que que lo iban a mandar a la horca porque contradecía la forma en la que se movían los astros y que la Tierra no era plana. Entonces, pues hubo un grupo reducido que, como era el que tenía el sustento económico, pues lo iban a acabar con él, ¿no? Lo mismo pasó con René Descartes. En realidad René Descartes, pues, fue tachado igual, ¿no? O sea, equivocado hasta después de unos tantos años, 300 años después, ahora sí se reconocen sus... Pero al principio, los que tenían el poder monetario, recordemos las historias de quienes estaban detrás de él, y estaban... Lo iban a cazar, ¿no? Porque pues, al final del día no los convencía. Ellos no querían cambiar su forma en la que vivían. Entonces, por ejemplo, recuerdo hay un amigo en internet que hace videos de que pues, su primer mensaje con el que lanza sus videos es bien conocido, que empieza con: tú podrías ser el siguiente Tesla, ¿no? Tú podrías seguir siendo el siguiente Isaac Newton. En realidad no te darías cuenta, porque para tener ese reconocimiento tendrían que pasar años para que se convenza tus hijos de tus hijos que efectivamente estaban equivocados, ¿sí? Entonces es un absurdo empezar con eso. O sea, que me perdonen, la verdad es que me agradan muchos de sus videos, pero no deja de ser un absurdo pensar de esa forma. Y sí, o sea, todos los personajes, hay que ponerles títulos, no tenían la fama que tenían en ese momento, siendo que solo eran con los reconocidos por su grupo social que les rodeaba, ¿sí? Conforme a ellos les empezó a dejar, pues, más poder monetario por haberse dado cuenta de que realmente funcionaba, entonces ese ahora sí ya convencía a los demás. Pero así, haciendo un árbol cronológico, social, ¿sí? Y así, pasaron ya 300 años, 400, 500, para que les digan ahora: sí, tiene razón, sí, tiene razón. Pero yo le hago la pregunta obligada a los amigos, ¿no? Es: ¿y de qué le sirve a él que años después de su deceso, sea reconocido, ¿no? O sea, por eso le pido unas disculpas al amigo que empieza así con que tú podrías ser el siguiente Thomas Alva Edison, tú podrías ser el siguiente. ¿Por qué? Porque en realidad eso es más para una burla, pero que obviamente le van a seguir alimentando su criterio, porque pues es así, es precisamente estos que estuvieron al lado, que hicieron dinero, así es como funcionan. Y como son ellos, precisamente son los que estancan el crecimiento de ciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero, antes de que ellos lo suelten, para el siguiente, pues les tiene que ser monetario. Yo me imagino que, sí, ¿no? O sea, poniendo en una situación, suponiendo, ¿no?, que Tesla hubiera tenido conciencia, diría, a tantos conocimientos que tuvo, diría: bueno, ya estoy alimentando, yo ya no estoy aquí, he muerto y estoy alimentando a un montón de holgazanes, ¿no? Que son herencias, ¿no? Y que se están alimentando monetariamente de lo que él pensó, y que tristemente, para que ellos puedan soltarlo al siguiente y tener el crecimiento de ciencia, la siguiente persona, no, porque tiene que juntar lo suficiente que le agrade para que lo suelte, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, sí, si se preguntan, ahí viene el problema. Yo les pido unas disculpas para los que se sientan incómodos
Claro, en realidad así funciona y no hay que pelearnos con ello. La estructura ya viene desde antes que ustedes que ahorita se sientan incómodos. Este, mm, Antes de que ustedes se sientan incómodos, en realidad ustedes solo juegan un juego pasado. O sea, alguien empezó a jugar así, estos ya no están, ¿sí? Y ustedes están funcionando así. Entonces, al grado de que los que menos se sientan ofendidos es precisamente porque así viven, ¿no? Entonces la gente se preocupa. Por ejemplo, aquí mi amigo, ¿no? Dice, no, creo que tiene un estudio sobre cómo, creo que los choques de los átomos y XXX, ¿no? Entonces él se siente orgulloso porque participó, ¿no? Y a lo mejor porque ya navega en un bonito carro, ¿no? Y eso es lo que lo llena, ¿no? Pero eso, eso donde él contribuyó al proyecto X, este, cuando se escriban los libros, eso se convertirá en una nada, lo que él hizo, para conforme a los que se encuentran dentro de ese libro, que no van a decir hasta dónde salió, ¿no? Entonces, pues qué triste, ¿no? Pero bueno, les digo yo, pues, sé que así es como funciona, realmente lo que se necesita de su conciencia, y la conciencia sí a su vez te entrega los conocimientos suficientes para demostrar lo tan equivocados que se encuentran algunas partes de la ciencia, ¿no? Claro, de hecho esto, como decía René Descartes, esto no es que yo sepa algo, sino más bien es la continuación de alguien más. Entonces, sigamos en la historia. Vamos a terminar, esperemos que estos videos no tengan que componerse muchos, porque pues ahí los tienen. Entonces ahí va. ¿Pero una onda de qué? Al igual que una ola es una onda en el agua del mar, ¿cuál es el medio en el que la luz ondula? Ok, perfecto. Ya que expresó lo en el medio del mar, bueno, lo definamos, y esto es otra cosa que define el por qué se confunde tanto esta temática, ¿no? Dice, al igual que en el mar, una ola es una onda, ¿no? ¿Por qué? Pues hace esto, ¿no? Y conforme ya conocemos el fenómeno, ¿no? Dejamos caer en un espacio tranquilo, en un estanque, una piedra, el desplazamiento de materia va a provocar que veamos ¿sí? Esa oscilación, ¿no? Entonces, bueno, entonces les ayudaré con un poquito más con la temática de que una onda es el residuo, vamos a decirle residuo de el desplazamiento de materia por por una energía, ¿no? Por la aplicación de una energía. Por la aplicación ¿ok? Un esfuerzo, ¿no? Esfuerzo, llamémoslo esfuerzo, o sea, ya esto queda claro, ¿no? Quien tenga conflictos con ellos, vaya a su diccionario y se pelee con los que han escrito ese diccionario, ¿no? Pero bueno, entonces ya se entiende, ¿no? Un esfuerzo, una fuerza, una energía, ¿no? Que es transferida, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el sonido no es más que el efecto del residuo del desplazamiento de materia. Así es como tenemos sonido, ¿no? Entonces, entonces así es como podríamos definir la onda. Las ondas no son más que la representación del desplazamiento o el residuo del ejercer una fuerza. Entonces, como verán, si se visualiza así, el sonido también le pasa lo mismo, ¿no? Se expande la onda, ¿sí?
y por ejemplo rebota en una pared y entonces ahora ese se tiene que ir hacia otro lado con menos intensidad, ¿no? Más difuminado, porque parte de esa energía incide en la materia y ella va a tratar de seguir desplazando más materia, ¿no? Entonces por eso es que tenemos ese efecto del sonido. Si se fijan, ese es el comportamiento. Por eso las ondas, las olas, ¿no? Entonces, las ondas de las olas, por ejemplo, cuando es ejecutado o una acción así de dejar caer una piedra, entonces si tenemos un objeto, uh-huh, ese objeto dividirá esa energía que viene, ajá, y lo que veríamos enseguida sería se desplaza porque ahora va a tender a tomar este camino, absorberlo y lo que alcance lo alcanzaría a absorber. Si este objeto no alcanza a detenerlo, va a dejar pasar la onda, ¿no? Pero se iría más tarde con respecto a la onda que no ha sido tocada por el objeto, ¿no? Entonces empieza, si se fijan, ya se empieza a ver cómo es que se forma una onda, ¿sí? Es inequívoco y así pueden hacer ya pueden mejorar un par de ecuaciones que las he visto mal. Y bueno, o sea, digo, ¿quién soy yo, no? Decía René Descartes. Entonces, así como otros filósofos, ¿no? Bueno, entonces sigamos con esta temática. Este problema fue resuelto por físicos trabajando en un campo totalmente diferente, el de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Faraday y compañía tenían un problema similar. Cargas e imanes se atraían y se repelían sin la necesidad de tocarse, sin algo entre medias que transmitiera la fuerza. Eso les hizo pensar que era necesario un hilo de comunicación, un medio. Así es como plantean la existencia de los campos eléctrico y magnético. Esto. Bueno, esa es otra temática que acuden, cosa curiosa, luego a veces acuden para convencernos, si así lo quieren ver, para convencernos de una idea, acudimos a otras ideas, ¿no? Y entonces se crea un bucle, ¿no? Pero se acaba el número de ideas conforme se acaba el número de ideas, queda más o menos claro lo que es la idea, ¿no? Entonces, los campos eléctrico y magnético, ¿no? En realidad es la misma propiedad de la materia para permanecer un electrón libre sobre su órbita, en la órbita mayor hacia el átomo, ¿no? Y siempre en frecuencia del átomo del cual ha sido desplazado. Por eso todo objeto tendría que tener un lado positivo y un lado negativo. Uh-huh. Entonces de esa forma podríamos entender el por qué tú induces una bobina, ¿sí? Dicen, ok, vamos a inducir una bobina, ¿no? Y tenemos un flujo de electrones en este sentido. Pero conforme fluyen, generan que el hilo la materia por la cual está siendo sometida una corriente, ¿sí? Generan que a nivel atómico haya un electrón, ¿sí? O todos los electrones, ¿sí? ¿Por qué? Porque así de esa forma, no todos, porque vamos a decirlo, por eso tenemos pérdidas cuando tenemos transferencia de electrones a través de otra bobina, ¿no? Tenemos otra bobina, ¿por qué? Porque los electrones les es más fácil que en vez de seguir de fluir en esa misma materia, ¿sí? Los va a absorber la siguiente bobina, porque esa bobina tiene tiene su trabajo, ¿no? Si esta bobina no tuviera su trabajo, a esta la ignoraban los electrones y seguían fluyendo, ¿sí? Entonces, esta es una temática un poco más profunda que, como les digo, o sea, hay tantas cosas por las cuales nos hemos basado que aún
aún no se deduce, ¿no? Y entonces por eso, bueno, contradigo que si lo ven en su forma, que no haya, que ese campo que no existe, ya lo decía es que esto que está explicando aquí ya lo basa sobre las ideas de quienes no creían que era un electrón el que fluía sobre la órbita. Pero si le preguntas si preguntas sobre sus libros el siguiente amigo que hablaba al final hizo su tesis sobre los comportamientos magnéticos, llegaba a que fluía a la velocidad de la luz, lo mismo que sucede con los electrones, ¿no? Al desplazarse sobre una materia, ¿no? Y bueno, seguimos. Entonces no puedes, estos amigos no pueden basarse sobre el hecho de que son de que por esa razón es una onda la luz, ¿no? Eso es materia y sigamos con ello. Estudiando qué física debían obedecer estos campos, se dieron cuenta de que los dos estaban conectados. Si el campo eléctrico cambiaba en el tiempo, eso perturbaba el campo magnético a su alrededor. A su vez, si el campo magnético cambiaba en el tiempo... No, pero un momento, volvemos a la misma. Todo es porque tenemos una reacción. En realidad no va a cambiar, el cuerpo no va a cambiar su posición de flujo de electrones que están fluyendo en su órbita. Salen, vamos a poner que este es un lado norte, vamos a poner que esto es un lado sur. Cuando salen, al partir de este punto, ¿sí? Los electrones, según el flujo, ¿sí? Vienen y llegan a la parte sur, ¿ok? Y viceversa, ¿no? ¿Ok? Pero no es que ellos cambien, sino cambian solamente en el momento en el que se ven alterados por otro cuerpo. Y depende del cuerpo si es magnético, paramagnético o en definitiva no les va a hacer caso, ¿no? Entonces solamente así tú puedes tener un cambio. Es por eso que digo, el fotón en realidad tú no lo puedes ver, ¿no? No lo vemos si no incide, si no hay un cambio en la trayectoria. Ajá. Bueno, creo que está allí por ahora.